En Cristo Jesús, reciban ustedes un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Santo Dios están hoy en este lugar con nosotros. Es un privilegio poder reunirnos a celebrar el culto al Señor. A todos nuestros hermanos que nos están sintonizando por el medio de Facebook Live, un abrazo desde la ciudad de Medellín, muy especialmente para nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Reformada de Girón, que hoy se conectan debido a que tenemos un invitado muy especial en nuestra iglesia, su pastor, el pastor Noel Ángel. Entonces queremos tener esta comunión en esta transmisión también. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos allí de la Iglesia Bautista Reformada de Girón. A los hermanos en diferentes lugares que nos sintonizan en el Ecuador, también en Argentina, un fraternal saludo y que nos dispongamos en esta mañana a servir a nuestro Señor con honor, con gloria. A los que están en casa, reunidos, sea cual fuera la circunstancia, por enfermedad, por lo que sea, les invitamos, más bien exhortamos a que sirvan al Señor en culto de alabanza consagrado. No es simplemente que estamos escuchando algo y voy a la cocina en pijamas y todo. No, Señor, estamos celebrando el culto al Señor. Si no puede venir, debes celebrar el culto al Señor en tu casa, pero la exhortación es, en cuanto puedas formar parte de la iglesia, del culto, debes celebrarlo, porque el culto es presencial. Bueno, mis amados hermanos, haciendo esta introducción, este comienzo, les invito a que vayamos al Salmo 119. Salmo 119. Y leemos desde los versículos 89 al 96. 89 a 96. A los hermanos que nos sintonizan, los hermanos que no están acostumbrados a nuestro culto, debo decirles que dominicalmente leemos un texto de la palabra para iniciar nuestro culto, consagrándonos que sea un culto bíblico, un culto basado en la Escritura. En esta oportunidad, en la lectura secuencial de los salmos, nos corresponde el Salmo 119, versículos 89 a 96. La palabra del Señor dice así: Lamed. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Todo subsiste hoy conforme a tus decretos, porque todo está a tu servicio. Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. Sálvame, pues te pertenezco y escudriño tus preceptos. Los impíos me acechan para destruirme, pero yo me esfuerzo por entender tus estatutos. He visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Amado Dios, Rey y Redentor nuestro, Señor Dios trino, uno y único, el eterno, el soberano de todo lo que existe, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el grande, el majestuoso, nuestro Señor y Rey. Hoy has congregado a tu pueblo. Estamos aquí porque a tu Espíritu Santo le plació reunir a tu iglesia para que celebremos el culto santo, al Dios de los cielos y de la tierra. Con reverencia tu pueblo se humilla delante de ti en esta mañana. Inclinamos nuestro rostro y exponemos delante de ti nuestro corazón. Queremos servirte y adorarte con sinceridad, como tú lo ordenas en tu palabra. Una adoración en espíritu y en verdad, porque nuestro Dios es espíritu, reverente, digno de toda reverencia. Nosotros venimos con reverencia a ti, Señor. Asístenos por tu Espíritu Santo para rendirte el culto agradable y santo a ti, un culto racional. Ahora, Señor, nos exponemos delante de ti porque hay un impedimento que nos
frena en el servicio al Señor y en nuestro pecado. Porque nos estamos acercando al Dios Santo, al Dios Santísimo, Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu del Trino Dios. ¿Y cómo podemos nosotros, habiendo pecado, acercarnos al Dios Santísimo? Hay solo un medio: la sangre de Cristo, el perdón de nuestro Señor. Y la palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestras iniquidades. Por eso hoy venimos con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón por todos y cada uno de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho lo malo ante tus ojos. Perdónanos, Señor. Y cada uno allí, en su lugar, inclinado su rostro, con reverencia, en silencio, vamos a reconocer nuestros pecados, exponerlos delante del Señor y pedir perdón. Tomémonos un minutito para exponernos delante del Señor. Señor mi Dios, tú has conocido todos mis actos, mis pensamientos, mis palabras. No he abierto mis labios, que tú ya sabes lo que voy a decir. Por eso te pedimos perdón en esta mañana. Yo te pido perdón por mis pecados. Te suplico, Señor, la acción poderosa de la sangre de Cristo limpiándonos, perdonándonos para la restauración de nuestra relación contigo, para que este santo culto te adore con sinceridad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, nos disponemos delante de ti para cantar los salmos, himnos, cánticos espirituales que tú has determinado para que tu iglesia te rinda servicio en esta mañana. Disponemos delante de ti nuestras oraciones, ruegos y súplicas. Exponemos delante de ti la santa palabra predicada por el hermano Noel Ángel. Disponemos delante de ti la celebración de la Santa Cena y la comunión de los hermanos. Que tu gracia sea sobre nosotros y que al final de este santo culto podamos ver la gloria tuya y percibir que desde los cielos tú dices: estos son mis hijos amados, en quienes me complazco. En Cristo Jesús, Señor nuestro, es el único medio. Te lo suplicamos para gloria, honor y tu alabanza, y nos disponemos para cantarte a ti himnos que sean de tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al himno 8. Comprendiendo la maravillosa gracia de nuestro Señor. Amado Dios, cuánta gracia has tenido con nosotros, que siendo pecadores nos diste salvación por la gracia. Porque dice: por la gracia, por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios somos salvos. Oh, bendita gracia. Te alabamos, Señor, porque eres Dios de gracia. Enviaste al unigénito lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos y hemos recibido todos gracia sobre gracia. Por eso queremos exaltar hoy tu gloria, por tu gracia en Cristo Jesús. Maravillosa gracia. Más grande que disculpas,
que sacia el alma, completa salvación. Gracia que paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual mar. Cuán deleite debemos tener en nuestros corazones. La gracia de Dios en Cristo Jesús, aplicada por el Santo Espíritu, ha venido a nosotros y nos llena, nos colma esta mañana. Oh Señor, hermoso eres, hermosa tu gracia. Por tu gracia podemos contemplar tu gloria. Por tu gracia podemos adorarte. Por tu gracia podemos estar aquí reunidos. Bendito seas por siempre, Señor nuestro. ¿Qué hace un hombre de Dios cuando recibe la gracia de Dios? No podemos tener más que una actitud recíproca con Él, y es honrarle a través de nuestro servicio. El himno 224 es un himno de exhortación al creyente. Himno 224, un himno que nos exhorta a servir al Señor, comprender que fuimos salvados para tener esa relación con Él, pero es una relación de amor y de servicio. Señor amado, gracias por habernos salvado, y ahora de una manera recíproca, en forma mínima, en tamaño mínimo, queremos servirte a ti, queremos consagrarnos para tu servicio. Recibe, Señor, nuestra adoración. Himno 224, al Cristo vivo sigo. Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otro lo negare, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, en paz de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo
cuando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijar, hermanos, oímos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza este mundo pecador, no hay otro tan amable como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Amén. Muy bien, hermanos, les invito a que vayamos al himno 524. Un himno que nos convoca a vivir en el mejor lugar que puede tener el cristiano. El precioso manantial, la fuente de donde brota nuestra vida, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Hay un precioso manantial en donde nosotros podemos ir a beber en todo momento. Gracias, Señor, te damos porque te plació darnos ese precioso manantial. El manantial de la sangre del Cordero que limpió nuestros pecados, que nos perdonó y que nos sostiene en ese amor y en ese perdón. Y que es la fuente donde nosotros podemos hallar reposo, regocijo, estímulo a la fe. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Hay un precioso manantial. Purifica
Gracias, Señor, por ese raudal, esa fuente de la sangre del Cordero inmolado, la sangre que vertió nuestro Señor Jesucristo, poderosa sangre que trae salvación. Padre, queremos darte gracias por habernos reunido hoy para adorarte. Y también queremos presentarnos delante de ti para interceder por nuestros hermanos. Hoy la Iglesia Universal se ha regocijado en la presencia del Señor. Y de oriente a occidente, el pueblo de Dios ha traído adoración al Santo Señor. Y hoy nos unimos al coro de los santos que desde despuntar el alba estamos alabando al Señor. Queremos orar por nuestras iglesias hermanas. En esta oportunidad nos das el privilegio de tener la visita del pastor Noel de la Iglesia Bautista Reformada de Girón, y queremos traer delante de ti esta hermosa congregación. Es hermosa porque tú la formaste, porque tú congregaste a este tu pueblo. Es una iglesia hermosa porque tiene la obra de Cristo en favor de ellos. Es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, porque tú le diste este carácter. Oramos, Señor, por su pastor Noel Ángel, porque le hiciste un llamado santo, un llamado especial, el cual él ha escuchado, y él ha querido ser fiel. Con virtudes y con defectos como todos nosotros, él ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sabe que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y gracias, Señor, por el proceso particular para esta iglesia. Y por eso oramos hoy, para que tú la establezcas, la fortalezcas, para que tú establezcas los cimientos de la fe, para que tú les asistas en la edificación de los santos, hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto, Cristo el Señor. Oramos para que tú bendigas a esta iglesia con una presencialidad pronta. Oramos para que tú des también a nuestro hermano esos estudios que él está haciendo sean de gran utilidad para cuando llegue de nuevo a Girón se establezca una hermosa iglesia, un faro de luz en medio de la oscuridad de una nación en pecado. Que la Iglesia Bautista de Girón tenga ese carácter de ser luz. Y también oramos para que des pluralidad de ancianos, así como el hermano Noel Ángel ha venido a estudiar, que también él pueda ser discípulos, que los hermanos se capaciten para que sean ancianos de la iglesia y sirvan conforme a tu propósito. Oramos por el crecimiento de la iglesia, tanto espiritual como en números. Oramos por el evangelismo, para que se continúe haciendo la obra evangelística y muchos vengan al conocimiento de Cristo a través de la predicación de esta iglesia. Oramos por finanzas favorables, para que tú sostengas con la diestra de tu justicia esta iglesia. Bendice, Señor, a la Iglesia Bautista Reformada de Girón. De igual manera, queremos traer delante de ti la iglesia, palabra de gracia en la ciudad de Ipial, en Nariño, y muy especialmente orando por su pastor Gabriel Flores, quien tomará un viaje aquí a la ciudad de Medellín. Oramos para que tú seas propicio a él, para que le bendigas y podamos recibirle aquí en nuestra ciudad, y que el propósito tuyo se cumpla en nuestro hermano en este viaje con su familia. Bendito sea, Señor, porque nos das iglesias hermanas. Y tu palabra nos ordena que oremos los unos por los otros, y nos deleitamos, nos complacemos en que tú bendigas a las iglesias, porque sabemos que ese es tu plan perfecto. En nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, les invito a que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Corintios, a los hermanos de Corinto, capítulo 9, versículos 6 al 8. Estuvimos la semana pasada meditando un poco allí, segunda a los Corintios, acerca de la ofrenda, el diezmo, todo esto que hay tanta controversia en nuestros tiempos. Nosotros como iglesia no lo hacemos por un deber, no lo hacemos por una obligación, no lo hacemos por una necesidad. Como iglesia nos ceñimos a la palabra. La palabra de Dios dice en
Según a los Corintios 9:6. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El Señor está haciendo una analogía allí entre el dar en la iglesia y la siembra. Recordamos que en la época la sociedad era una sociedad rural y se sembraba y se cosechaba. Y el Señor dice allí: recuerden, o ténganlo presente, traigan a memoria lo que sucede cuando ustedes siembran. El que abundantemente siembra, abundantemente cosecha. Y yo me puedo imaginar cómo es esa abundancia. No soy rural, infortunadamente. Me hubiera gustado mucho ser rural, vivir en una finca, tener una finca, de pronto una iglesia en el campo. Pero en la sociedad rural es hermoso ver cómo, por ejemplo, en una finca, en los linderos, ¿cierto?, es donde más crecen las cosechas. ¿Por qué? Porque los agricultores van regando la semilla y la semilla se pasa por el otro lado de la cerca. Y el que siembra de este lado le cae allá al otro lado, y el que siembra de allá le cae acá. Entonces hay mucha semilla. Y cuando va creciendo, crecen las plantas. Ese es el lugar donde más crecen plantas y donde más cosechas se recoge. Entonces, supongo que esta analogía puede venir de ahí. Y el Señor dice: miren, observen ustedes que a donde se siembra abundantemente se produce gran cosecha. De la misma manera, cuando ustedes ofrendan, dan en el reino de Dios, la cosecha espiritual y material es abundante. ¿Y por qué es abundante? Bueno, porque Dios ama al dador alegre. El asunto no es porque sembraste mucho. El asunto es que Dios ama al dador alegre. Y Dios puso al dador para que esté en la iglesia. Pero hay hombres, hay personas que han recibido pero no quieren dar. Y aquellos que dan con generosidad, el Señor dice que Dios le ama. Dios ama al dador alegre. Dios lo ama de una manera más especial. ¿Y por qué lo ama de una manera especial? Porque es el carácter de Cristo. Porque luego dice en versículo 9, como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Nosotros no damos porque nos toque dar. Tampoco damos esperando recibir. Eso se llama codicia. Nosotros damos porque vemos en el dar la naturaleza de Cristo. Porque teniendo la naturaleza de Cristo, podemos ser generosos para que la iglesia cumpla su función. No es para que el pastor reciba plata, no es para que paguemos el arriendo, no, es para que la iglesia cumpla su función de adoración al Señor, como lo veíamos el miércoles: adoración al Señor, edificación en la iglesia, evangelismo y avance del reino. Amén. Cada uno, como ha propuesto en su corazón, dé con generosidad, sabiendo que el Señor ama al dador alegre. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has amado y podemos expresarte nuestro amor a través de los diezmos, de las ofrendas, dando alegremente, porque sabemos que tú amas al dador alegre. ¿Y por qué amas al dador alegre? Porque el dador alegre está reflejando el carácter. Cuando Cristo vino al mundo, no vino con tristeza ni con amargura. Él vino con la alegría, el gozo de ver la redención de su iglesia, el gozo de ver el resarcimiento del Padre. Él vino con gozo, aunque sufrió todo padecimiento, todo lo soportó con esperanza y con gozo. De la misma manera tu iglesia, con el carácter de Cristo, da con alegría, para que tú seas glorificado en todo.
Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Mientras nuestro hermano Ogier nos toma los diezmos y ofrendas, quiero llamar a este púlpito a nuestro hermano Noel Ángel, Pastor Noel Ángel. Damos gracias por la vida del Pastor Noel Ángel. El Señor le permitió venir a realizar sus estudios superiores en teología en el SRL y hoy nos los han prestado de una manera especial y él ha querido venir a estar con nosotros. Amado hermano, bienvenido a la iglesia. Gracias porque hoy nos vas a predicar a Cristo. Gracias por querer venir a bendecirnos con la palabra. Padre, ponemos delante de ti la vida de nuestro amado hermano, a quien has puesto a que hoy nos bendiga con la palabra de Dios, con tu palabra. Él es un siervo fiel que expone fielmente las Escrituras. Oramos para que pongas en nosotros la fidelidad para recibirla. Gracias, Señor, por el Espíritu de Dios que habita en él, que es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Bendícele en gran manera a él, a su casa y a su iglesia en Girón. Gracias te damos por este privilegio de tenerlo entre nosotros. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, quedas en el púlpito. Gracias, Pastor. Gracias y paz, hermanos. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Me sorprende mucho, en alegría, poder visitar las congregaciones hermanas. Recientemente he estado visitando varias iglesias aquí de la zona metropolitana y me he llevado el gozo de conocer hermanos, de ver cómo la iglesia crece, cómo la iglesia en su belleza, sencillez, glorifica al Señor. Ver cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de los candelabros. Eso es muy hermoso y yo me gozo mucho en eso. El pastor pudimos reencontrarnos después de algunos años y me dio esta invitación. Por la gracia del Señor, hoy traigo este mensaje que he titulado Una fe dolida que se volvió intrépida. Una fe dolida que se volvió intrépida. Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan 20, vamos a hacer especial énfasis en el versículo 19. Vamos a leerlo desde el 19. Ponemos el pie para leer la palabra santa y dice así. Al llegar la tarde, ¿de cuál día? El domingo. A propósito, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban, los discípulos, por miedo a los judíos, llegó Jesús. Y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz sea a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver a nuestro Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, la paz sea a ustedes, tal como me ha enviado mi Padre, también yo los envío a ustedes. Vamos al 24. Pero Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no se encontraba allí con ellos cuando llegó Jesús. Entonces los discípulos le dijeron, vimos a nuestro Señor. Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos, y meto mis dedos en ellas, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde, es decir, el siguiente domingo, estaban de nuevo dentro, y Tomás con ellos. Y vino Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, la paz sea a ustedes. Y dijo a Tomás, mete aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Tomás en respuesta le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora que me has visto has creído, dichosos los que sin haberme visto creyeron. Amén. Amén. Puede sentarse. Oremos. Padre bueno, te rogamos que tu buen espíritu
nos guía Cristo a través de ese pasaje maravilloso. Nosotros somos ese Tomás en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tu buena palabra restaure, fortalezca nuestra fe. Aquel que quizás no ha nacido de nuevo, de entre los presentes o de los que ven la transmisión o la grabación en su momento, lleguen al conocimiento de la verdad por medio de la predicación de tu evangelio, Señor. Te damos toda gloria a ti por tu presencia maravillosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una fe dolida que se volvió intrépida. Jesús ha resucitado. Las primeras personas en haberlo visto fueron unas hermanas, unas mujeres. Luego los del camino a Maús, ¿se acuerdan? Luego Pedro. Y la noticia de su resurrección iba corriendo al grupo de los 12 y de los discípulos que se congregaban allá en el aposento alto. ¿Cuál fue la respuesta? No creo. No puede ser. Hasta no ver, no creer, ¿cierto? Eso lo podemos ver desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Cristo se presenta a varios creyentes. Juan nos narra el encuentro de Cristo con María Magdalena, ¿sí? Luego Cristo mismo es el que va y los visita a ellos ese mismo día de resurrección. Qué importante es congregarse, ¿no, iglesia? ¿Cuándo se apareció Cristo después de resucitar? El domingo. Y lo hacía cada domingo, como ya lo estudiaron ustedes con nuestro hermano en el día del reposo, ¿cierto que sí? Cristo se hace presente cuando la iglesia se congrega, porque es que no estamos aquí reunidos en el nombre de Héctor, ni en el nombre ni siquiera de Ríos de Gracia, ni siquiera. Estamos en el nombre de Jesús. Y por ese nombre Él mismo había prometido: yo estaré en medio de ellos. Entonces vemos el cumplimiento de su promesa. Desde ese domingo hasta cuando Cristo hizo esa modificación, porque Él es el legislador, como legislador Él puede cambiar el día, ¿cierto? Él quiso modificarlo al domingo. Y así ha sido desde antaño, aunque algunos quieran volver atrás a las obras de la ley. Tristemente. Pues bueno, están congregados, pero hay algo particular. Este ha sido el peor culto de la historia. Versículo 19. Están ahí congregados, pero es por miedo. Es el peor culto de la historia porque hace 3 días se murió a aquel en quien habían depositado su esperanza y que vieron que lo mataron y ni siquiera se defendió. Ese domingo, bueno, me pongo a pensar, ese sábado tuvo que haber sido el día más largo de sus vidas. Y luego el domingo se reúnen. ¿Por qué se reúnen? Porque tenían la costumbre de reunirse. Pero se reúnen como animándose, como conversando unos a otros. Podemos imaginarnos, por ejemplo, con base en Lucas 24, ¿se acuerdan lo que conversaban los dos del camino a Maús? Dice que estaban hablando, que nosotros pensamos que era libertador. Pero ya hace tantos días y viene Cristo, ¿se acuerdan? Ahí a caminar con ellos. ¿Y de qué hablan? Usted es el único peregrino acá. No sabe lo que ha pasado. Jesús el Nazareno, un profeta poderoso, que pensamos que Él iba a libertar. Y bueno, y Cristo les empieza a mostrar la verdad de sí mismo. Pues bueno, llegó el día domingo, versículo 19. Tienen miedo porque si mataron al maestro, pues van a matar a los discípulos. Tienen miedo porque ya los tienen identificados con solamente la forma de hablar. ¿Se acuerdan con Pedro? Es que hasta con tu forma de hablar se nota, tú eres Galileo. Y tengo entendido que ese grupito es de meros galileos. Pues bueno, tienen mucho miedo. Y aquí la palabra nos dice que estaban reunidos, pero había alguien que no fue a culto. Hubo alguien que no fue al culto, pero no era porque estaba enfermo. Alguien no fue al culto porque quería vivir su dolor solo. Tiene una fe dolida.
Alguien tiene el corazón partido, no es capaz de ir a congregarse a hablar ¿qué? Si está desilusionado. Un Pedro quebrado. Cada vez que escuchara a ese gallo, ¿se imaginan ese impacto? Algún padre de la iglesia decía que cuando Pedro escuchaba a un gallo cantar, se tiraba al suelo a llorar. Habían dicho ellos que iban a ir con Cristo hasta lo último y al otro día ya lo estaban, ¿cierto?, abandonando. Como decía la palabra, herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿A qué me congrego?, dice Tomás. ¿Hablar qué? ¿No fue? Se perdió la presencia de Cristo. Llega Cristo de visita, hermanos, como lo sigue haciendo cada domingo, cuando esa iglesia se reúne. Hablemos de Tomás. El apóstol Tomás lo conocemos tristemente como un incrédulo. Espero hoy que se nos baje un poquito ese criterio. No seamos tan duros con nuestro hermano y apóstol. Vamos a entenderlo un poquito más. Vamos a identificarnos con él. Y en esta mañana también vamos a ver cómo el Señor lo restaura. Porque el Señor restauró a Pedro, ¿se acuerdan? En Juan 21. Pero a Tomás también lo restauró. Vamos a ver eso en esta mañana. Por un lado vamos a mirar entonces el dolor de Tomás. Y en la segunda parte, ustedes mismos la podrán identificar. Vamos a mirar cómo el Señor lo restaura. Bueno, Juan capítulo 20, entonces, versículo 19. Estaban congregados el domingo 10 de los 11, porque Judas Iscariote ya se había suicidado. Este hombre malvado, hijo de perdición, se suicida porque no es capaz de resistir la culpa de lo que había hecho. Ellos están reunidos en el aposento alto de Jerusalén. Y en el domingo de resurrección, por alguna razón, Tomás no está congregado. Él es el único que falta. O sea, están los 10, no están los 12. Hay un número incompleto. ¿Dónde están todos los miembros? ¿Estamos todos presentes de la iglesia local? ¿O hay algunos que simplemente no quisieron? ¿Qué está pasando? Vamos a preguntarles, vamos a animarlos, vamos a exhortarlos. Que ojalá a través de esa enseñanza también el Espíritu Santo redarguya a aquellos que se están acomodando o conformando a estos medios que tenemos, o aprovechándose de estos medios para no congregarse. Bueno, Tomás está dolido. Podemos imaginárnoslo solo. Hay personas que cuando pasan situaciones duras, pasan decepciones, dolor, prefieren encerrarse en sí mismos. Son más bien introvertidos, ¿cierto? Son más bien melancólicos, solitarios, y es normal. Algunos viven su dolor de otra forma, otros de otra. Pero este Tomás, nuestro hermano y apóstol, está peligrando, porque parece que está a punto de perder la fe. Versículo 19, ¿qué pasó? Ese domingo que Tomás no quiso ir, que estaba la iglesia congregada, vino Cristo y ¿qué les dio a la iglesia? Paz. Entonces Tomás está dolido porque no ha recibido la paz que Cristo dio cuando la iglesia se reunió. Tomás, de lo que se perdió. Podemos imaginarnos a los discípulos después de ese culto. Tomás, vimos a nuestro Señor, nos dio su paz. Y un Tomás deprimido, melancólico y triste. ¿Qué es paz? Perdí a mi maestro. ¿Cómo me van a hacer esta broma? ¿Cómo van a hacer este chiste? ¿Cómo es que ustedes se reúnen todos y se ponen de acuerdo para bromearme de eso? Eso es muy delicado. Tomás no ha recibido la paz que Jesús derramó.
sobre los 10 que sí se congregaron. Versículo 25. Los discípulos le contaron, porque es que cuando la palabra llega a nuestra vida, no nos podemos callar, hermanos. Si la palabra ha llegado a nuestro corazón, vamos a contárselo a todo el mundo, a nuestros familiares, compañeros, vecinos. Aprovechamos cualquier oportunidad para compartir lo que se nos ha derramado a nosotros. ¿Sí o no? Bueno, pues los discípulos acaban de ver algo salvador. El Señor resucitado. Le cuentan a su amigo, a uno de ellos que no estaba ni con ellos en ese instante. Vimos a nuestro Señor. Lo encuentran. Podemos imaginarnos a la iglesia a lo largo de la semana, ese lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, insistiendo a Tomás: ven a la iglesia, congrégate el domingo. Todos animándolo a que volviera a retomar. Y el Tomás solitario y lúgubre, diciendo: el lunes no, el martes no, el miércoles no, el jueves dice bueno, de pronto. El viernes, déjeme pensar. Y el sábado dice: bueno, el sábado, mañana voy. Y llega el domingo y listo, llegó al culto nuestro hermano y apóstol a congregarse de nuevo. Pero cuando los discípulos lo invitan o le comparten de la enseñanza, la buena nueva, ¿cuál es la respuesta de Tomás? Dice: si yo no veo, póngale cuidado al orden, si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos, y no solamente ver, dice, y meto mis dedos en ellas. Ver y ni siquiera tocar, es meter. Y luego dice: meto mi mano. Y no era meter el dedo, era meter la mano. Un poquito exagerado, ¿no? Nuestro hermano y apóstol. Pero ¿saben por qué habla así? Hermanos, cuando un corazón está dolido dice muchas cosas. Cuando un corazón está partido es capaz de decir sandeces, ¿cierto? De herir, dañar, de poner condiciones a Dios, de renegar, blasfemar. Si no meto mi mano en su costado, no creeré. Bueno, nuestro hermano Tomás es uno de los fundamentos de la iglesia, es una de las columnas de la Nueva Jerusalén. Pero ni siquiera una columna de la Nueva Jerusalén tiene derecho a ponerle condiciones a Dios. Él no puede decir: si Dios tú no esto, entonces yo no lo otro. Ni siquiera un apóstol tiene derecho a ponerle condiciones a Dios. Dios, si tú me das esto, me muestras esto, me dices esto, entonces no lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Desde cuándo los gusanos le ponen condiciones al Creador? Volvemos a lo mismo. Es una fe dolida. Entendámoslo. No vamos a seguir diciendo: es que era el incrédulo de los 12. No, era el que más le dolió. Y ahorita y nos podemos acordar por allá en Juan capítulo 11, verso, creo que es el 19, ya les confirmo, Juan 11. Bueno, en Juan 11:16, en una ocasión Tomás dijo: si el Señor va a Jerusalén y lo mata, vamos con él y morimos con él. En otra ocasión, Juan 14, en Juan 14, Cristo dice: voy a un lugar, les parafraseo, voy a un lugar, ustedes no saben dónde queda, o más bien, voy a un lugar y a donde yo voy todavía no me pueden acompañar. Entonces Tomás dice: pero ¿cómo vamos a ir a donde tú estás si no nos dices el camino? Juan 14:5.
Juan 14:6, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién le dijo eso? A Tomás. Ese Tomás que quería ir con Cristo a todo lado, hasta morir con Él. Demuéstrame el camino, Señor, yo quiero ir donde tú vas. Le arrebataron su maestro a Tomás. Tomás amaba a Jesús muchísimo, pero su corazón está lleno de incertidumbre. Le había entregado mi vida a alguien que se murió y ahora tiene el corazón, insisto, dolido. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos, con nuestros absolutos vanos, como cuando decimos nunca creeré, jamás haré, yo siempre tal cosa. Absolutos ridículos y vanos que muchas veces salen de nuestros momentos de ligereza. Vamos a Lucas 24. Lucas 24:9. No podemos olvidar que en realidad ninguno de los 11 apóstoles mostró la fe que hubiéramos esperado que ellos mostraran. Lucas 24:9 al 11. Dice que las mujeres volvieron del sepulcro, comunicaron todas estas cosas, la visión de los ángeles, ¿se acuerdan? Todo esto. Se lo comunicaron a los 11, es decir, Tomás ya había estado escuchando de antemano, y a los demás, versículo 10, las que comunicaron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, y las demás, eran varias. Pero estas palabras le parecieron, ¿qué? Locura, y no las creyeron. ¿Quiénes? ¿Tomás? Todos. No habían creído todos. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, 17. Entonces, no creyeron al anuncio de las mujeres que testificaban que habían visto los ángeles en la tumba. De hecho, unos seguían dudando, aunque lo tenían de frente ya resucitado. Mateo 28, 17. Dice, al verlo, lo adoraron, porque Cristo es digno de adoración, porque Él es Dios, Dios Hijo, de la esencia del Padre. Dice, lo adoraron. ¿Pero qué? Pero algunos dudaban. Impresionante. Ahí enfrente. Wow. Vamos a otro pasaje, Marcos 16. Marcos 16. Vamos a leer el verso 11. Marcos nos resume todos los informes que hubo y cómo los recibieron. Dice, cuando escucharon que ellas decían que Él estaba vivo y que se les había aparecido, ellos no les creyeron. Versículo 13. Y ellos fueron y se lo comunicaron. ¿Quiénes ellos? Los del camino de Emaús. Miren el 12. ¿Se acuerdan? Se apareció en otra forma mientras caminaban hacia una aldea. Marcos nos está contando así, en resumen, lo que Lucas 24 nos dice, más extendido. Y en el 13 dice, ¿cuál fue el recibimiento? Tampoco les creyeron a ella. O sea, no creyeron porque fueran mujeres las que estuvieran hablando. Como ustedes saben, las mujeres no eran considerado de tanta credibilidad un testimonio. Pero el problema no era ese, no era porque fueran mujeres, porque los otros tampoco les creyeron. Era un problema del corazón.
de incredulidad del corazón. Un problema de incredulidad que no solo estaba en Tomás. Versículo 14. Por último, se apareció a los 11. Aquí ya Marco nos cuenta del siguiente domingo, cuando ellos estaban sentados a la mesa. ¿Y qué pasó? Los reprendió a causa de su poca fe y la dureza de su corazón. Un problema del corazón. Porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Bueno, Cristo los amonestó a Tomás, a todos, por la dureza e incredulidad de su corazón. Entonces no juzguemos sin misericordia a Tomás. Ya vamos a entenderlo un poquito más. Su corazón estaba partido. Y por otro lado, él no fue el único incrédulo. Bueno, ya aclarando eso de su corazón y su fe dolida, miremos su restauración. Vamos a Juan 20 nuevamente. Juan 20, verso 26. El siguiente domingo, cuando los 11 estaban de nuevo congregados, ahí sí estaba Tomás. Una manera de poder dar pasos para volver a calentarnos en nuestra fe, avivarla, es los medios de gracia. Y la iglesia es un medio de gracia maravilloso, donde podemos ser avivados con el fuego que emana la fe de los otros hermanos. A Dios le plació así. Hay gente que no quiere sujetarse, que quiere vivir una vida de cristiana sin iglesia, una vida cristiana independiente, una fe nueva, extraña a la Biblia y a la historia de la iglesia. Eso es raro, pero bíblico no es. A Dios le plació así como la palabra dice que a Él le plació que por la locura de la predicación llegara la salvación a los oyentes. Él quiso que fuera así. Bueno, conste esto, estaba cerrado y Cristo se aparece, porque Cristo es Dios. Y como Dios tiene los atributos de Dios, y un atributo de Dios es la omnipresencia. Omnipresencia que no requiere ser visible. Vamos a ver por qué. Versículo 27, y le dijo a Tomás, mete aquí tu dedo. ¿Se acuerdan lo que Tomás había dicho? Cristo casi que lo dice respondiéndole a cada una de las cosas. Hasta que no veo. ¿Y qué le dice Cristo? Mira, mete tus dedos en las manos, dice Cristo, mete aquí tu dedo. Meter la mano en el costado, dice Cristo, extiende tu mano, Cristo le responde, porque Cristo estaba presente, no visible, pero sí invisible. La omnipresencia no requiere ser visible para ser omnipresencia, porque nuestro Dios es espíritu, y a la vez, pues Cristo es perfecto hombre. Eso es un misterio, pero así es. Por eso Cristo dice, mete, ve, toca. ¿Se acuerdan? No soy un fantasma. Un fantasma no tiene carne ni huesos, pero a la vez es espíritu porque es omnipresente. Es el misterio de las dos naturalezas del Hijo de Dios, pero son verdades innegociables. Cristo viene, les da su saludo de paz, y Tomás, comenta el doctor Hendrickson, Tomás parece a uno sorprendido en medio de un terremoto. La tierra misma parece estar bajo sus pies. En otras palabras, trágame tierra. Bueno, esas palabras de Cristo, aclaro esto, no son una respuesta a que cada vez que alguien diga es que hasta que yo no veo, yo no creo. A mí me tiene que mostrar, y que se me aparezca Dios acá,
Cristo no está respondiendo a un cuestionamiento humano, a un raciocinio vano, a una duda absurda. Cristo quiere restaurar a su Hijo. No es que Cristo esté obligado a respondernos cada vez que queremos ponerles disque señales o decirle, Señor, si esto, entonces muéstrame a mí claramente. Las palabras del Señor corrigen la incredulidad de Tomás, pero también reavivan su fe herida. Una fe que estaba dolida tiene que ser restaurada. Restaurada. Esto no fue porque Cristo haya respondido a sus cuestionamientos vanos, sino que Tomás acaba de entender algo que a 3 años no fueron suficientes para recibirlo completamente. Versículo 28. Señor mío y Dios mío. Cristo quería enseñarle a Tomás su divinidad. Más que responderle hacerle caso a sus cuestionamientos, no, él quería mostrar su divinidad. ¿Por qué? Él escuchó. Cuando Tomás dijo lo que dijo, él escuchó. Porque Cristo es Dios. Y Tomás dice, Él es mi Señor, Adonai, mi Dios. Palabras que eran solamente para Yahvé en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos. Señor mío, Dios mío. Eso se lo ve en Salmos, dicho a Jehová. Y Tomás se lo dice a Jesús, porque Jesús es Dios. Tomás acaba de entender ahora sí la divinidad del Hijo. Por eso Cristo le dijo eso. Mira, mete, extiende tu mano, para mostrarle que él escuchó cuando él habló de esa manera imprudente. Debía aprender Tomás a no depender de sus sentidos, ver, sentir. Tenía que aprender Tomás, y todos los tomacitos que estamos acá, a aprender a no imponer nuestras propias condiciones para creer. Así Cristo restaura la fe de Tomás. Le muestra su divinidad. Resucitó mi Señor, y ese Señor es Dios. Mío. Mío. 2 veces mío. Amén. Versículo 29. Ahora que me has visto, has creído. Y eso es para todos nosotros. Dichosos los que sin haberme visto creyeron, porque Él está presente aquí sin necesidad de que lo miremos o lo toquemos o extendamos la mano. Aunque ahorita veremos una pantomima, una representación de Cristo, autorizada por Él mismo, ¿no? Que es la Santa Cena del Señor. Bueno, en Juan 21, luego volvemos a ver a Tomás, lo vemos allá en Juan 21:2, él está ahí con los discípulos, la vez cuando Cristo restauró a Pedro, entre los que estaban ahí pescando, ahí estaba Tomás. Si usted toma apuntes, anote estas citas: Marcos 6:7, Lucas 17:5, Hechos 1:4, Lucas 22:14, Hechos 5:29, y de hecho tengo más, pero en todos esos versículos ahí está Tomás, implícito, porque Tomás es de los apóstoles que pocos se mencionan por nombre, ¿sí? Ahora, la tradición de la iglesia nos cuenta, nos narra que Tomás, este Tomás que tenía una fe herida, se convirtió en un discípulo intrépido, porque estuvo dispuesto a ir hasta lo último, a llevar el Evangelio. Nosotros sabemos que es probable que el apóstol Pablo llegara hasta España. ¿Se acuerdan en Romanos que dice que yo quiero ir hasta España a llevar el Evangelio? Voy a llevarlo a Roma.
¿cierto? Sabemos que Pedro lo llevó a Bitinia, pero si Pablo fue hasta el extremo de Occidente, alguien fue hasta el extremo de Oriente, Tomás. El de la fe dolida se convirtió en el discípulo de la fe intrépida. La tradición de la iglesia y la historia nos muestra a un Tomás llevando el evangelio a Partia, lo que sería más o menos Irán, Irak. Pero no se quedó ahí, siguió más para allá y llegó hasta la India. Y en el año 72, cuando predicaba el evangelio, unos sacerdotes paganos se enfurecieron y con lanzas lo mataron. Es irónico que, ¿se acuerdan que quería meter la mano en el costado donde Cristo fue traspasado con la lanza, ¿no? Es irónico que como aquella herida a la que estuvo dispuesto a meter su mano para creer, su muerte hubiera sido a través de una herida muy similar, a través de lanzas. Pero no quiero resaltar esa ironía a manera como jocosa, no, para nada. Quiero es mostrarles que Él estuvo dispuesto, por esa fe fuerte, a morir como fuera, con tal de representarla, cuidarla, anunciarla. Entonces, se volvió una fe intrépida porque estaba dispuesto a no tener una herida de lanza, sino varias, a lo que fuera, hasta el fin de la tierra, a predicar la palabra. Si alguno de nosotros tiene una fe que ha sido herida, que ha sido dolida, a través de la palabra de paz, del Evangelio, de Cristo, Él nos puede restaurar. Él ha escuchado nuestras palabras ociosas muchas veces, pero es Dios perdonador, perdonador de los incrédulos, perdonador de los pesimistas, perdonador de los negativos, de los imprudentes, perdonador de los que quieren dárselas de muy razonables, pero son vanos sus pensamientos. El Señor nos perdona para que nosotros confesemos de corazón: Señor mío y Dios mío, con una fe viva como la de nuestro hermano y apóstol Tomás. Este discípulo intrépido, con una fe viva y llena de esperanza, estuvo dispuesto a ir hasta el final de la tierra para llevar gloria a su Señor y Dios. Hermanos, para terminar, digo lo siguiente: no se trata de Pedro, de Juan, de Tomás, de Héctor, Noel, Mauricio. Se trata de aquel que conoce nuestras flaquezas y nos ama. Aquel que conoce nuestras debilidades y nos hace fuertes. Aquel que sabe que nuestra fe es muy frágil, pero que la alimenta para que esté fuerte para resistir la prueba, la tribulación, la tristeza, el dolor. Aquel que es capaz de que nuestra fe se vuelva intrépida y pueda llevarla a otras personas que ni siquiera tienen un pedacito de fe. Hemos visto cómo el Señor perdonó sus pecados. Hemos visto a nuestro Señor y Dios que transforma a hombres cobardes en intrépidos. Es el mismo que hoy sigue llamando a los incrédulos, a los pesimistas y a los resentidos para convertirlos en varones de Dios, santos y útiles para su reino. Discípulos de Cristo, necesitamos valentía, una valentía que espera lo mejor. No se trata de confesión positiva, ¿no? o una impulsiva precipitación, hacer las cosas sin pensar, pero sí aprender a vivir por fe y a producir pensamientos de fe. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3.
Segunda de Corintios 5:7, porque vivimos por fe, no por vista, de verdad. Bueno, pues coloquemos nuestro amor en aquel que sin verlo le hemos creído. Oremos. Padre, en esta mañana reconocemos, Señor, nuestra insensatez, porque más de lo que quisiéramos dependemos de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que nos imaginamos, más que de tu misma palabra, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por nuestras palabras ociosas. Tú has estado ahí presente cuando las he dicho. Te ruego, Señor, que a todos aquellos cuya fe ha sido lastimada por el dolor, la aflicción, la enfermedad, la pérdida, tu buena palabra restaure, fortalezca, consuele, anime. También reprende, Señor, y corrige. Y danos corazones con una fe viva e intrépida, oh Dios. Y ayúdanos a no creernos realistas, pesimistas, sino a confiar en tu gracia y tu gran amor para con nosotros y que nos has revelado en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu presencia, porque es muy real aquí, más real de lo que podemos ver y sentir. No dependemos de sentirla o verla, pero es una convicción que tú estás en medio de tu iglesia congregada en el día tuyo. Y todo esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por la palabra santa que hoy nos ha bendecido, que nos ha confrontado con nuestro pecado, con nuestra debilidad, pero que también nos ha hablado de la preciosa restauración. Esa es nuestra fe, ser restaurados en Cristo. Amado Dios, Padre, gracias por tu siervo. Gracias porque te ha placido traerlo hoy para traer un mensaje puntual de tu palabra. Un mensaje que nos estimula a la fe, a la esperanza en Cristo, a mirar en el espejo de Tomás, un hombre que cayó en el pecado de la incredulidad, aún habiendo estado con Cristo 3 años, habiéndolo amado de todo corazón, pero también falló a la fe. Muchas veces nosotros fallamos a la fe, pero hoy nos has hablado en tu palabra la restauración a la fe, la restauración de nuestra vida en Cristo, como lo hiciste con Tomás, con Pedro, con los apóstoles, y lo has hecho por 2000 años de historia de la iglesia. Padre, gracias porque tu palabra corre y es glorificada y has usado a tu siervo. Bendícele en Cristo Jesús y bendícele a la Iglesia Bautista Reformada de Girón. Tu gracia sea sobre ellos en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, hermanos, este sermón. Gracias al hermano Noel Ángel, gracias al Seminario Reformado Latinoamericano que nos lo facilitó, gracias a la Iglesia Bautista de la Gracia Bautista Reformada allá en Girón que nos ha facilitado nuestro hermano. Y bueno, nos despedimos de esta transmisión. A los hermanos un deseo de bendición del Señor para sus vidas. La gracia y la paz sea para con ustedes. El siguiente domingo, Dios mediante, a las 10:15, 10:20 de la mañana estaremos de nuevo en la transmisión del Santo Culto al Señor. Que el Señor les bendiga, que les dé paz y que disfruten de la gracia de Cristo. Hasta pronto. Dios los bendiga. Chao, chao.